El grandote, ¿no? ¿La qué? Pero ya la hicimos, ¿no? El cuadrote, chan. Que todos participamos y otros están dormidos. Ah, sí. ¿Ya la entendiste? Ahora, eso es teniendo en cuenta eh, que tú te involucres con una, o sea, que tengas hijos con una persona muy parecida a ti. Estamos viendo solo ojos y pestañas, o sea, solo esta parte. Ahora, si le sumas un carácter más, que sería ya el color del cabello, tiene que ser un cuadro más grande. ¿Estamos? Y así. Entonces es más fácil hacer un cariotipo. ¿Sí te acuerdas del cariotipo? Entonces en el cariotipo a nosotros sí nos sale qué caracteres tenemos y para qué codifican. ¿Listo? ¿Qué pasó, papu? ¿Para qué se baila mi pez, no? Listo, ya todos pasamos a exponer, ¿sí o no? Entonces saquemos de una vez, papu, que es en un puesto desinfecte. Profe, Dime. yo no le alcancé a exponer. A mí no, a los compañeros. Ah, bueno, no les alcancé a exponer. Aunque no lo creas, hice 6 años de biología en la Universidad Distrital, aunque no parezca. Y esa información ya la había allá. Pero tus compañeros sí necesitan verla. Listo. Entonces, cuando quieras, quiero. Ah, listo, profe. Le comparto pantalla. Listo, de one. Listo, espere que me abra el archivo. De los presenciales ya todos se expusieron. Listo. Ush, virtuales hay resto. Solo uno por grupo, ¿listo? Solo levanta la mano Listo, por profe. grupo. Bueno, Pues, rápido, no voy a intervenir para que todos alcancemos. ¿Listo? listo. Buenos días, mi nombre es Tomás Pailla, del grado 9 A y hoy les voy a exponer sobre Espérame. las leyes de Mendel y qué es el genotipo y el fenotipo. Em, las leyes de Mendel, la ley 1 es el principio de la uniformidad, o sea, que se cruzan dos de raza pura. La segunda ley es el principio de segregación. Está dicta que la segunda filia obtenida del cruce se recupera, se recupera el fenotipo. La tercera ley es el principio de la transmisión independiente. O sea, que diferentes rasgos son heredados independientemente uno del otro. Es el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la colección de genes de un individuo. Se aprecia cuando la información codificada en el ADN al de los genes se utiliza para fabricar proteínas. El fenotipo contribuye a los rasgos como la altura, el color de ojos, la contribución genética y ya, profe. ¿Y dónde están la filogenia? O sea, las filiales. F1, F2, F3. Entonces, espera un momento. Entonces, vamos con Sama. Ya voy subiendo tu nota para allá. Bien, ya te comparto. Buenos días. Hoy voy a hablar acerca del genotipo, del fenotipo y los cuadros de Punnett. Bueno, el genotipo es el conjunto de variaciones que tiene un individuo en sus genes. Este tiene la importancia de codificar cada gen que posee un individuo u organismo.
El fenotipo es la manifestación de ciertas características físicas, de conducta, entre otras. Bueno, la imagen representa que el genotipo más los factores ambientales u otros factores expresan el fenotipo. Bueno, acá realicé un ejemplo de un cruce entre una flor, una flor morada, homocigota dominante, y una flor blanca, homocigota recesiva. Pues, Bueno, en la F1, acá los crucé. amplías eso. Las probabilidades en esa sería del fenotipo 100% flor morada y el genotipo sería 100% heterocigota. En la F2, cogí dos de la F1 para cruzarlas y en esa serían las probabilidades del fenotipo 75% flor morada, 25% flor blanca. Del genotipo sería 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesiva y 50% heterocigota. En la F3 hice lo mismo, seleccioné dos de la F2 y las crucé y las probabilidades serían del fenotipo 50% flor morada, 50% flor blanca y del genotipo 50% heterocigota y 50% homocigota recesiva. Listo. Bien, listo. Y se barre. Vamos con varón. Entonces están que rumbean, pero re mal. Y yo también. Buenos días, mi nombre es Julián Arturo Barón García del grado 9A y el día de hoy voy a presentar mi exposición sobre cariotipos, genotipos, fenotipos y cuadros de Punnett. Cromosomas y el cariotipo. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de la célula que transportan el ADN. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo examina el tamaño, la forma y el número de los cromosomas. ¿Para qué sirve el cariotipo? El cariotipo sirve para poder detectar anomalías en el número o la forma del cromosoma. Detecta enfermedades genéticas en el feto, diagnostica una enfermedad genética en un bebé o en un niño joven, averigua si un defecto cromosómico está impidiendo que una mujer quede embarazada o está causando abortos espontáneos, examina a un bebé morinato para ver si la causa de su muerte fue un defecto cromosómico, saber si usted tiene un trastorno genético que podría transmitirse a sus hijos, diagnosticar o hacer un plan de tratamiento para ciertos tipos de cáncer y problemas de sangre. Genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman un individuo de cualquier especie, y la importancia de esto es permitir la transmisión de la información genética, incluso cuando dicha información no se exprese o materializa en el fenotipo del individuo. El fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie, tales como la altura, el color de ojos, el grupo sanguíneo, el comportamiento y determinadas enfermedades. El fenotipo depende de los genes de las personas y de algunos factores del medio ambiente como la alimentación, el ejercicio y el tabaquismo. Los cuadros del Punnett. La primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad de los híbridos. De la primera ley de Mendel, al cruzar una raza pura de una especie A mayúscula, con otro individuo de raza pura de la misma especie, A minúscula y A minúscula. La segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel consiste en el cruce de dos individuos de la primera generación, A mayúscula y A minúscula, que tendrá lugar en una segunda generación en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo, A minúscula y A minúscula. Y la tercera ley de Mendel es el principio de la transmisión de caracteres independientes, que significa que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. Gracias por ver. Gómez, Sarita. Profe, ¿ya lo ves? Profe, ¿ya lo ves? Susones. Bueno,
El cariotipo. El cariotipo es la organización de los cromosomas en un organismo. El análisis del cariotipo es importante para determinar enfermedades, características y permite identificar el número y apariencia de los cromosomas. El cariotipo tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromas en total, de los cuales 22 pares no son, son no sexuales, también se pueden llamar cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. De estos hay 7 grupos. Estos se forman de acuerdo a la posición y el tamaño del centrómero, el cual se encarga de la unión de cromosomas y el reparto genético. Los cromosomas tienen distintos tamaños, que son los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos. El genotipo. El genotipo se refiere a la información genética y este, junto a los factores ambientales, forman las características de un organismo. El fenotipo. El fenotipo se refiere a lo que se expresa físicamente, es decir, a lo que se puede ver a simple vista, como la altura, el color de los ojos, el color del cabello, el tipo de cabello, etc. De acuerdo al entorno del individuo, el fenotipo se adapta según lo que se necesite para sobrevivir. Las leyes de Mendel. Primera ley o ley de la uniformidad. Dice que cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será igual. Segunda ley o ley de la segregación, dice que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Tercera ley o ley de la transmisión independiente, esta dice que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente sin seguir ningún patrón y esto no afecta a la transmisión de otros rasgos. El ejemplo, el ejercicio que puse fue un gato gris homocigoto dominante que se cruza con un gato blanco homocigoto recesivo. El fenotipo quedaría 100% gris y el genotipo 100% heterocigoto. En la F2 se cruzan los gatos, los resultados de la F1, que serían los dos gatos grises heterocigotos, y el fenotipo quedaría 75% gris, 25% blanco, y el genotipo 50% heterocigoto, 25% homocigoto recesivo y 25% homocigoto dominante. En esta se cumple la proporción 3:1. Y por último, la tercera generación, que se cruzan diferentes gatos. Estos son gato gris sin manchitas, homocigoto dominante, gato blanco sin manchitas, heterocigoto, gato gris con manchitas, heterocigoto, y gato blanco con manchitas, homocigoto recesivo. La F3 quedaría 9 gatos grises sin manchitas, que sería el naranja, 3 gatos grises sin manchitas, que sería el verde, 3 gatos blancos sin manchitas, que sería el rosado, y un gato blanco con manchitas, que sería el azul. En esta se cumple la proporción 9:3:1 de la tercera ley de Mendel. Bueno, lo que pasa es que está bien, Sarita, pero la cuestión es que estás confundiendo la F3 con la tercera ley de Mendel, ¿listo? Digamos, como ponías dos letras, pues uno podría ser para color del pelo, pero tenías que poner otra, como por ejemplo el largo del pelo. ¿Sí? Vale. La tercera, o sea, los caracteres independientes, pero bueno, ahí está bien. Bernal. Sara Rodríguez. Bueno, buenos días. Hoy les vamos a exponer mi compañero Fabián Bernal y yo, Sara Rodríguez. Cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas, o también se puede referir a la técnica de laboratorio que saca una imagen de los cromosomas de un individuo. El cariotipo se puede utilizar para buscar estructuras anormales de los cromosomas. Este se basa en el análisis de las células humanas. Este permite ver las enfermedades congénitas y adquiridas. Las alteraciones pueden ser numéricas o estructurales. Un ejemplo muy común en las numéricas es el síndrome de Down, y las estructurales puede traer consecuencias como abortos en mujeres y una baja calidad de semen en los hombres. El cariotipo es muy importante, ya que es el que nos permite saber si el humano está bien, ya que puede poseer algún exceso o defecto.
Esta también nos permite conocer si todo está en orden, o sea, si los cromosomas mantienen su estructura. Fenotipo. El fenotipo es el que se basa en observar los rasgos de un individuo, ya sea la altura, el color de ojos, el color de pelo, etc. Algunos de estos rasgos son determinados por el genotipo, pero también hay otros que son determinados por factores ambientales. Un genotipo es la colección de genes y el que contribuye a los rasgos observables de un individuo de cualquier especie. El genotipo es la versión de la secuencia de ADN que un individuo tiene. Es el que permite la transmisión de la información genética, incluso cuando la información no se exprese o materialice en el fenotipo. Esa es la razón por la cual podría manifestarse en un descendiente suyo, ya que recibe la información genética en herencia. El genotipo se transmite de generación en generación. Las diferencias del fenotipo y genotipo es que el genotipo no se puede ver a simple vista, ya que se encuentra en los cromosomas, y para esto se deben llevar a cabo procedimientos moleculares. El fenotipo sí, ya que es la representación del genotipo y se trata de la interpretación física del material genético de cualquier individuo. Un ejemplo es que el genotipo se encuentra en el ADN, en la información genética de cada individuo, y el fenotipo es el color y forma de los ojos, entre otras. En el cuadro de Punnett, el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Al cruzar una mujer de pelo liso de genes homocigóticos dominantes y un hombre de pelo rizado de genes homocigóticos recesivos, ¿cómo saldrán sus hijos? En el F1, haciendo este cruce, se va a evidenciar que los descendientes van a ser de 100% pelo liso. En la F2 y F3 vamos a poder ver que el 75% de hijos van a ser de pelo liso y el otro 25% van a tener pelo rizado. En ellos son 25% homocigóticos, 25% homocigótico recesivo y 50% heterocigoto. Listo, muchachos. Hey, no, Valentina. ¿Sí se está viendo? Ya. Listo. Mi nombre es Valentina Díaz Quesada, soy del curso de Nueva y voy a hablarles sobre las leyes de Mendel. Pues estas leyes explican cómo se transmiten las características de una generación a otra. Esas leyes se estipularon por un hombre llamado Gregor Mendel, como lo sabemos. Fue en el año 1865 y actualmente se le conoce como el padre de la genética. Para entrar un poquito en contexto, es importante como saber los temas básicos que ya hemos visto antes. Primero, pues los alelos se encuentran en los cromosomas y representan las distintas variaciones que puede tener un gen o una característica. Para que esto sea posible, pues tienen que haber dos cromosomas con un alelo del padre y otro de la madre. También hay que saber qué es el genotipo y el fenotipo. El genotipo hace referencia a las características que no se pueden ver a simple vista porque se encuentran en los genes, como ya sabemos, y el fenotipo le hace referencia a las características que sí se pueden ver a simple vista, como el color de ojos, el color del cabello, la estatura, etc. Bueno, ahora vamos con las leyes de Mendel. La primera ley es la ley de la uniformidad, la cual dice que al cruzar dos individuos de razas puras, o sea, dos alelos iguales, ya sean dominantes o recesivos, pues su descendencia será genotípicamente y fenotípicamente igual. Voy a poner un ejemplo con los guisantes o las arvejas. Resulta que tenemos una arveja amarilla, ¿no? Que es un homocigoto dominante, que significa que tiene dos alelos iguales, pero pues que en este caso es dominante, o sea, dos letras mayúsculas. Y por el otro lado tenemos una arveja verde, que es homocigota recesiva, que significa que tiene los dos alelos iguales, pero que son recesivos, o sea, dos letras minúsculas. Entonces, pues cruzamos todo en el cuadro y según el cuadro podemos ver que todos los alelos terminan con las letras A mayúscula y A minúscula. Entonces tienen el alelo dominante amarillo y un alelo recesivo verde, lo que significa que el 100% de
de los descendientes serán de color amarillo y genotípicamente son 100% heterocigotos. Y pues como es heterocigotos, que tienen alelos diferentes. Ahora vamos con la segunda ley, que se le conoce como la ley de la segregación, la cual dice que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. O sea que si cruzamos dos arvejas, en este caso que tuvimos de la primera generación, vamos a obtener una arveja verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Entonces, cuando ubicamos las dos arvejas de la generación anterior en el cuadro de Punnett, pues nos va a dar como resultado 4 alelos de arvejas, de las cuales una sale verde. Entonces, según el cuadro, el fenotipo es una proporción 3:1, que significa que tienen 3 semillas amarillas y una verde, lo cual nos da un 75% de probabilidad de que el color sea amarillo. Y en el genotipo nos daría que las arvejas serían homocigoto dominante del 25%, homocigoto recesivo del 25% también, y heterocigoto del 50%. Y pues por último, la tercera ley, que es la ley de transmisión independiente, la cual nos dice que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente sin seguir como el mismo patrón y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley como que se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o que están como en zonas diferentes del mismo cromosoma. Entonces, pues, Mendel, para explicar eso, dijo que las arvejas también tienen como la característica de la piel lisa y la piel rugosa, las cuales pues él cruzó. Entonces se cruza todo en el cuadro de Punnett, tanto las características de la piel rugosa y lisa y también lo de los colores. Como resultado en el cuadro nos da que son 9 arvejas amarillas y lisas, 3 arvejas amarillas rugosas, 3 arvejas verdes lisas y una arveja verde rugosa. Así que en conclusión, la proporción es 9:3:3:1. Y esa sería toda mi exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, Valentina, bien. Aunque hizo falta lo de las Fs, o sea, explicación de las leyes de Mendel, pero pues hizo falta lo de las Fs, ¿no? Sí, señor. Bien. Heidi. ¿Ya están viendo? Ya. Bueno, pues voy a hablarles sobre el cariotipo, los cuadros de Punnett y el genotipo y el fenotipo. Bueno, en el cariotipo nosotros contamos con 23 pares de cromosomas, de los cuales un par codifica para darnos el sexo. En el caso de las mujeres vamos a tener 2X y en el caso de los hombres va a tener una X y una Y. Pues debido a esto hace que los hombres sean más propensos a sufrir como enfermedades que son ligadas al sexo. El tipo y el fenotipo. Bueno, el fenotipo es un código genético de las células, es el código genético de las células de un organismo. El fenotipo son los rasgos que podemos observar en una persona, como sus características físicas o sus comportamientos. El fenotipo siempre va a depender del genotipo y a su vez también del medio ambiente, de su entorno. Las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es el principio de uniformidad, que nos dice que al cruzar dos razas puras, es decir, que las dos sean homocigotas, su descendencia va a ser heterocigótica y dominante. La segunda ley es el principio de distribución independiente, que dice que al cruzar dos razas híbridas, es decir, los resultados de la F1, la descendencia va a ser homocigótica e híbrida al 50%. Y en la tercera ley es el principio de la independencia de los caracteres, que dice que cuando cruzamos varios caracteres, cada uno se va a transmitir de manera independiente.
Igualmente, también faltó lo de las EPs. ¿Dónde está? Sigamos con Mendoza. No, pero, a mí me toca con Catalina y qué, y pues que Catalina no tiene internet. Entonces la voy a poner acá en altavoz. Pero no van a pasar. Bueno, pues, o sea, sí. ¿Ahí la escuchas, profe? Sí. Listo, profe. Ya empieza Catalina, dale. Bueno, entonces, pues nosotros vamos a hablar del cariotipo, el genotipo, el fenotipo, el cuadro de Punnett y las leyes de Mendel. Entonces, el cariotipo es la dotación cromosómica de una persona o una especie, o sea, es el conjunto de cromosomas que pues tiene cada una de sus células. Esto es utilizado para buscar números o estructuras anormales, pues de los cromosomas. Para observar esto, pues se puede por medio de un microscopio a partir de una muestra de sangre u otros tejidos. El genotipo y el fenotipo. Entonces, el genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación y por otro lado el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo o de cualquier especie. El genotipo adquiere una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en un lugar concreto de un gen específico. Cuando se utiliza de esta manera se relaciona con otro término denominado fenotipo. El cambio de secuencia no siempre, pero frecuentemente está relacionado con un cambio en un rasgo externo, lo que es